¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en otra sección de las jornadas de cine, teatro y género. Esta vez tenemos como invitada a Graciela Tejero Coni, quien es historiadora, docente, militante feminista, directora del Museo de la Mujer, y damos la bienvenida. Hola, Candela. ¿Qué tal, Graciela? Qué bueno verte de nuevo. Igualmente. Hace tanto tiempo con la pandemia. Antes de preguntarte por el museo, nos gustaría que brevemente nos hables de alguien que sé que vos querés mucho, que vos sos sobrina bisnieta de Graciela Laperrer de Coni, que fue una gran pionera del feminismo en el Río de la Plata en el siglo XX. Y brevemente nos gustaría que hables un poquito de ella, porque sé que ella te marcó para toda esta trayectoria. Bueno, gracias por darme este buen pie. La sala principal del museo se llama Gabriela de Laperrière de Coni, precisamente por eso, porque es una de nuestras grandes feministas en el Río de la Plata. Ella lamentablemente falleció en 1907, o sea que no tuvo oportunidad de participar del primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina en 1910, pero sí muchas de sus discípulas, como Carolina Musilli, por ejemplo. Gabriela es francesa de origen, nacida en 1861. Ella es referente de un periodo histórico en Europa marcado por la Comuna de París. O sea que en realidad viene de ese torrente de la migración francesa que venía con esa impronta revolucionaria de Europa. Y bueno, y aquí se forma y se encuentra con el socialismo, con el radicalismo revolucionario de aquella época, con la revolución del parque en 1890, es amiga de todos esos intelectuales y políticos de fuste del socialismo, entre ellos, bueno, ella viene casada con otro periodista, Henri Menjou, y sus primeras artes son en la literatura. Escribe para el centenario de la Revolución Francesa varios artículos, pero bueno, su ímpetu la va llevando a encabezar las luchas obreras de ese momento, y particularmente la de las mujeres. Ella fue la delegada de la gran huelga de Alpargatas. Las obreras la eligen como vocera para la discusión con la patronal, por ejemplo. O sea que ese feminismo cruzado con la lucha obrera de principio de siglo es lo que marca de alguna manera lo que llamamos las feministas la primera ola. ¿No? En esta cosa historiográfica de olas de feminismo, momentos de auge de la lucha de las mujeres, es lo que encabezó y estuvo en la vanguardia Gabriela. En general se la reconoce poco y tiene que ver con una actitud que ella toma en el Partido Socialista. Ella ingresa al Partido Socialista en 1902. Y en 1905 ya la pelea con Juan B. Justo era de órdago. No solamente se peleaba con los funcionarios como Joaquín B. González, sino que se peleaba con sus propios compañeros y enfrentó el reformismo de Juan B. Justo. Y ella planteó que era un momento no para bajar las banderas y entrar en el proceso que después culminó en el 12 con la ley Sáenz Peñas, ¿no? O sea, un proceso electoral donde las luchas pasaban a un segundo plano. Y entonces, bueno, eso le valió, junto a otros compañeros, ser expulsada del Comité Central, al cual había ingresado en 1905. En el 6 ella es expulsada en el Congreso de Junín, y encabezan lo que después fue toda la corriente de sindicalismo revolucionario, que en el año 21 de alguna manera pergeñó lo que fue después el Partido Comunista. Pongamos un partido comunista en el contexto del bolchevismo que se vivía en el mundo después de octubre en Rusia, ¿no? Claro. O sea,
esa impronta revolucionaria de las primeras 2 décadas del siglo XX son muy ricas para el movimiento obrero y para las mujeres. Ella es la autora, ella inaugura de alguna manera la legislación laboral en la Argentina. Ella es la autora de la Ley de Trabajo de Mujeres y Niños, que lamentablemente no llegó a ver como ley sancionada porque ella fallece en enero y habiendo en 1904 Alfredo Palacios ingresado como diputado, lleva estas leyes que habían sido elaboradas por las mujeres, ¿no? La ley de trabajo de mujeres y niñas, la ley de la silla, la necesidad del cuidado de los niños para las trabajadoras en los establecimientos. O sea, una cantidad de leyes que habían sido previamente elaboradas por el Centro Femenino o la Unión General Femenina dentro de la UGT y la FORA. O sea que Palacio lleva estas leyes porque las mujeres no entrábamos todavía al Congreso. No. Y cuando se vota esta primera ley, la 5.291, ya había muerto Gabriela a los 41 años, infectada de tuberculosis, visitando los talleres y los como le pasó a Carola Musili también. Claro, porque ella es convocada por lo que era en ese entonces el municipio de Buenos Aires y le piden un informe que están las actas en la Sociedad Científica Argentina. Ella elabora un informe que es paralelo al de Vialet Macé sobre las condiciones de trabajo de las mujeres. Así como Vialet Macé habla en general, ella específicamente, el informe que hace son de las condiciones de trabajo de las mujeres en los talleres y sobre todo en conventillos con lo que era el trabajo domiciliario, ¿no? En el vestido, por ejemplo, que se confeccionaba en las casas. Los patrones le llevaban las máquinas y así se liberaban de muchos gastos. Y haciendo esas visitas ella se contagia de tuberculosis y entonces, bueno, fallece muy tempranamente. Pero su verdadero amor no fue su esposo, Henri Menchú, sino Emilio Coni, que fue uno de los médicos higienistas de la corriente de Ramos Mejía, de Tornú, de muchos médicos que fueron los que sufrieron a final del siglo XIX la fiebre amarilla. Y entonces concibieron a fin del 19 y las primeras décadas del 20 lo que es hoy salud pública. Emilio Coni es fundador de la Liga Antituberculosa, que lamentablemente se ha desmantelado, ya no existe. Eran donde nuestra generación, Catalina, iban a ponerse la BCG. Claro, hoy ya no existe desmantelada la Liga Antituberculosa. Claro. ¿Y cómo surgió la idea de crear el museo? Bueno, en realidad el museo fue una iniciativa que yo propuse cuando estaba como asesora de Inés Pérez Suárez en la Dirección General de Museos de lo que era la Municipalidad de Buenos Aires, o sea que estoy hablando del Pleistoceno. Después, eso es antes en la década del 80. Hay que tener en consideración que nosotras, después de la dictadura, el movimiento de mujeres tomó un gran impulso. Ya había organizaciones feministas antes del 76, de una manera bastante anticipada de lo que va a ser el feminismo latinoamericano. La Argentina en eso ha sido vanguardia. Pero las dictaduras, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina, digamos, con el preámbulo del golpe en Chile, Allende, marcaron un quiebre muy importante que obturó mucho de ese desarrollo de las organizaciones feministas que veníamos de los 70. Yo soy de esa generación, me tiño el cabello, pero bueno, soy de las viejitas de los 70.
Y me parece que la expresión más acabada de que no pudieron desarmar precisamente al movimiento de mujeres, ni a la lucha, ni al ímpetu en general de todas las mujeres, fueron las madres de Plaza de Mayo. En general hay poco registro de que las madres de Plaza de Mayo fueron parte de la organización del primer 8 de marzo, por ejemplo, cuando a partir del año 82, en las estribaciones de la dictadura, empezamos a reunirnos las mujeres para organizar el primer 8 de marzo público. Siempre se había conmemorado en la clandestinidad, nunca habíamos tenido un acto público ni tan masivo como el 8 de marzo de 1984, con el regreso de la democracia y el fin de la dictadura. Y en esa plaza estuvieron las madres de Plaza de Mayo. Esto me parece que fue muy importante porque después hizo también que, por ejemplo, Norita fuera la parte de la primera comisión organizadora del primer encuentro nacional de mujeres, Nora Cortiñas. O sea que hay un seguimiento, un vínculo muy estrecho entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento de mujeres y el feminismo en la Argentina. Así que bueno, todo ese clima hizo que en la década del 80, particularmente en el 89, cuando se inició el proceso del Frejupo, antes de la traición de Carlos Menem a ese programa, yo estaba en la dirección de museos y allí hice la propuesta de un museo porque tomé en imagen y semejanza del primer museo de las mujeres del mundo, que es el de Bonn, en Alemania, que también es un museo privado que se creó en el año 81. Entonces, bueno, en esa época no teníamos el internet y mucho menos no teníamos esta tecnología de plataformas para vernos en simultáneo, y nos escribíamos en carta papel, nos mandábamos correos, las alemanas yo tenía que hacer traducir porque ellas no hablaban el español, y me fueron ayudando a pensar un museo como un instrumento de organización y de lucha, porque nunca se puede pensar en el presente sin hacer un acabado diagnóstico de qué es lo que nos ha pasado en el pasado, precisamente. Por lo tanto, ese vínculo entre historia, presente y pergeñar un proyecto político feminista para el futuro era el continuum de la dialéctica histórica que encontraba en un espacio como el museo un buen recurso para reflexionar, para investigar y también para organizarse. O sea, en el museo, por el museo, han pasado muchas campañas en estos años, funcionando, dialogando, discutiendo, peleándonos y al mismo tiempo, bueno, pergeñando nuevos proyectos. Vos has sido parte de alguno de ellos, así que bueno, me alegra. En el año 2019, gracias a la invitación que nos hiciste, y la verdad que fue hermoso participar del Festival Nacional sobre Violencia de Género, porque bueno, nunca había estado en un evento tan importante y de la dimensión que tuvo, ¿no? Porque fue justo antes de la pandemia. Claro. No se pudo volver a hacer y aparte, bueno, se convocó a gente de distintos lugares. Sí, la importancia de trabajar nacionalmente es lo que también ha dado el fruto a los encuentros nacionales de mujeres, porque esa idea de lo nacional que se pone tan en discusión porque no se entiende en realidad, que lo que está detrás de eso es la idea de la territorialidad, la idea de lo federal, la idea de la participación de todas en ese conjunto tan enorme que es precisamente nuestro país, de norte a sur.
Y lo que ha permitido su crecimiento, lo mismo que las actividades del museo, es precisamente esto, que pueden participar y ser protagonistas desde las más sencillas del norte y las del sur, las de Cuyo, y no son iniciativas porteñas, ¿no? No son iniciativas que sean solo para las de Capital. Doy fe porque en ese momento hubo obras de Córdoba y de otras provincias del interior de nuestro país, incluso hasta hubo una performance uruguaya y no entró más porque ya no había más lugar. No había espacio, porque no había espacio. Bueno, a nosotras el Festival de Teatro se nos ocurrió trabajando un proyecto de investigación que habíamos hecho en el año 2012, en el que, digamos, convocamos a distintos sectores del teatro a trabajar, en primero haciendo un relevamiento, un diagnóstico cuantitativo de cuántas obras con temática de mujer estaban precisamente en sala, cuántas mujeres habían tenido la posibilidad de llegar a una terna de premiación en los premios nacionales, cuántas directoras tenían la posibilidad de dirigir obra verdaderamente. Bueno, cuando empezamos a hacer esa investigación y esas encuestas, que logramos una estadística interesante, encontramos con que eran absoluta minoría. Y no porque no hubiera producción, sino porque no había capacidad precisamente de la red comercial teatral de dar espacio a las mujeres. Bueno, y sí aparecían las mujeres en el under. El patriarcado en el teatro ha sido muy fuerte. Terrible, sí, por eso, teatro independiente, ahí aparecían las mujeres. Y ahí hubo que dar mucha batalla para que cuando se arman las cooperativas no sean las que barren la sala. Y que cuando ganan premios no sea la de vestuarista o la de maquilladora. Fue todo un debate. Y ese grupo inicial del 2012 que hizo la investigación fue la que propuso hacer el primer festival. Dijo, bueno, y ahora que tenemos esto, ahora que sabemos esto y que lo tenemos cuantificado y que es científico, bueno, ¿qué hacemos con esto? Dije, bueno, convoquemos nacionalmente. Y nos llevamos la sorpresa de que en menos de un mes y medio había 60 propuestas de obra que nos tocaban el timbre y nos entregaban su proyecto en aquel entonces de manera física en un sobre. Y de las 60 tuvimos que elegir 25 porque no teníamos capacidad para llevar a escena. Pero fue muy interesante cuando hicimos las primeras reuniones de teatristas que se encontraban elencos que estaban trabajando a veces una misma autora y no lo sabían, no sabían de la existencia de los otros, de las otras, en ese mismo empeño. Y eso me parece que generó que se le pudiera dar continuidad a este cuarto festival que hicimos con vos. Así que bueno, ese me parece que es un tema, digamos, que de alguna manera muestra la capacidad que las mujeres tenemos para organizarnos, ¿no? Además del festival, bueno, se retiró de ahí. Sí, te escucho. Sí, además del festival, yo sé que hay otras actividades que lleva adelante el museo. Sí, estamos... a ver, el museo tiene una característica que es esto que nos hemos hecho también a la medida de las alemanas, porque hay muchos museos, pero muy variados, es la de centro cultural. O sea que de alguna manera tomamos como soporte a todas las artes y todas ellas pueden estar de una manera interdisciplinaria jugando en el mismo espacio. Entonces podemos tener una muestra histórica o una muestra de arte en sala y al mismo tiempo estar haciendo una representación performática o una escenificación en relación al mismo tema de lo que ha trabajado la artista o la expositora.
desde lo musical, desde la investigación misma, que se arman los equipos para trabajar. Nosotras hemos tenido, por ejemplo, algunas muestras que son expresión de trabajos de investigación, a veces de un año, dos, sobre todo de nuestras jóvenes, porque tenemos un programa de voluntariado en el que muchas jóvenes, museólogas, antropólogas, algunas recibidas, otras estudiantes, historiadoras o de historia del arte, que recalan aquí buscando cobijo que no encuentran en los espacios de museos nacionales. Mucho más acartonados y con mucha... más burocráticos. Totalmente, totalmente. Entonces, nada, puede haber una investigación de un año o dos, por ejemplo, sobre el asesinato de Julieta Lanteri, que la historiografía no reconoce, sino que lo relata como un accidente. Y aquí las jóvenes han demostrado el asesinato. ¿Y quién era el responsable? ¿Quién manejaba el auto que la aplastó? Claro que Julieta Lanteri fue toda una pionera en el tema del voto femenino, sí, y peyorativamente la trataban muy mal en la época, y aparte todo lo que logró ella en su lucha por el tema del voto de la mujer, ¿no? Siendo abogada. Se la recuerda como sufragista, por eso ella vestía toda de blanco, ¿no? Porque era el emblema de las sufragistas europeas, desde Pankhurst, vestir toda de blanco, y aparte, bueno, era vegana, así que todo lo que llevaba puesto, hasta sus zapatos se hacía, eran de algodón. No usaba cuero. Pero en realidad se la asesina no por su carácter sufragista, sino que ella fue desde 1910, y lo hace en el Congreso de 1910, el Congreso Femenino Internacional, ella es una denunciante de las redes de prostitución. Y con nombre y apellido y la connivencia que el gobierno tenía. Piensen ustedes que la militancia de Julieta Lanteri, abolicionista, es de el momento en el que la prostitución estaba reglamentada en la Argentina. Desde 1875 a 1937, la prostitución tuvo su reglamento y era dirigido por el propio Estado, un Estado proxeneta, que aún hoy, a pesar de tener un corpus jurídico abolicionista, está en debate con algunos sectores del Estado y del gobierno, porque se hace mucho glamour sobre el trabajo sexual y no se entiende que en realidad la prostitución es una violencia hacia las mujeres. Esta denuncia que hace Julieta Lanteri en el Congreso, y por el cual ella denuncia las redes, ella denuncia, por ejemplo, nosotros tenemos fuentes en esta muestra y investigación que te digo, recogimos muchas fuentes de denuncia de ella sobre la pedofilia en las escuelas religiosas. Bueno, convengamos que a los sectores oligarcas y al Estado proxeneta no le convenía una Julieta Lanteri haciendo denuncias sobre pedofilia, sobre redes de prostitución, bueno, y así es como en la década del 30, ni bien se da el golpe de Uriburu, ella es asesinada y, como dirían cualquier mafioso, hacelo parecer un accidente, ¿no? Claro, simularon un accidente. Y en realidad, bueno, se sube un auto a la vereda y la aplasta contra la pared. En esa época, piensen ustedes, la década del 30, no es fácil subir un auto a la vereda, y mucho menos los autos no tenían grandes velocidades. O sea que ella agonizó 2 días en el hospital y finalmente falleció. Toda esa investigación fue llevada a una muestra en el museo. Así como se han llevado muestras también sobre prostitución en periodo reglamentario. Se ha planteado el tema de la prostitución en la actualidad. Tuvimos la suerte de tener una visita de Hitnet, se llama, es una holandesa, una artista plástica, que trajo al revés del camino a Buenos Aires, como se llamaba la trata de blancas. Ella hoy trajo una muestra demostrando cómo
la prostitución en Europa, en Alemania y en Holanda se alimenta de las sudacas latinoamericanas y de africanas. De las migraciones. Exacto, exacto, exacto. Así que bueno, ese es un tema que ha tenido bastante. Bueno, después hemos hecho muestras sobre sexualidad, la historia de la sexualidad y el aborto junto con la campaña. En estos 15 años de la última campaña por el derecho al aborto. Yo me acuerdo haber visto una muestra que me gustó mucho de trabajos que hacían las mujeres chilenas, un poco como resistencia frente a la dictadura. Ah, las arpilleras, decís vos. Arpilleras, Nosotras tuvimos, claro, tuvimos una muestra que fue simultánea con la de derechos humanos, porque en realidad las arpilleras chilenas que trajo Roberta Basic, que es la curadora, que ella es de Santiago, arrancan, digamos, tienen una tradición de lo textil, así como, nada, las randeras nuestras tucumanas, es una tradición para ellas bordar arpilleras. Pero en el caso particular de Chile, esta tradición textil de las mujeres fue útil para la lucha antidictatorial contra Pinochet. Por eso, en cuanto Pinochet se avivó, como dirían los chicos, de lo que estaban haciendo las mujeres con las arpilleras, que era contar a partir de lo que bordaban y hacían el collage, porque en realidad es eso, es una tela superpuesta a otra sobre la arpillera, lo hacían con las ropas de los desaparecidos y con la ropa de los presos. Y entonces contaban las historias de represión y de muerte que se estaba viviendo durante el pinochetismo. Y esas arpilleras eran llevadas y trasladadas a las iglesias donde se juntaban para bordar y salían al exterior en manos como si fueran de turistas. Y era una manera de denunciar en el mundo lo que estaba sucediendo al interior de Chile. En cuanto esto fue digamos, tenido en consideración por la dictadura, muchas arpilleras fueron confiscadas, muchas mujeres fueron detenidas. Bueno, y las que se pudieron rescatar son las que cura Roberta Basic, y ahora promueve que la tradición, digamos, de la arpillera, la tradición del bordado, se utilice para la denuncia contra la vulneración de derechos humanos de las mujeres. Y esa muestra fue una muestra muy hermosa, que también fue acompañada por una obra de teatro de una chilena del sur, de Valdivia. Yo la vi porque esa chica fue alumna mía en la... Claro, fue alumna tuya, exactamente, exactamente. Así que bueno, esto de que decíamos de que conversan los soportes artísticos, bueno, tuviste la oportunidad de vivirlo. Yo creo que sí, me encantó el material. Lo que tiene es que el objetivo final es de igualdad entre varones y mujeres. El objetivo es desarmar lo que la teoría feminista llama género, que para nosotras no es una identidad, sino una relación de poder entre varones y mujeres, y que si marchamos a una sociedad más igualitaria, seguramente todos seremos felices, no solo las mujeres liberadas, sino también muchos de los machistas que hoy todavía están en tránsito, ahora se dice de deconstruirse, van a encontrar que una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria, los va a hacer también a ellos más felices. Y el camino del arte es mucho más fructífero, no sé si es justo la palabra, pero es más fructífero que cualquier discurso pedagógico. Yo como docente y promotora de la educación sexual integral, porque soy fundadora del primer postítulo de educación sexual integral en el Joaquín B. González, el profesorado nacional, con más de 6.000 alumnos en el año 2009, y acompañé a las legisladoras tanto nacional como en ciudad
cuando se debatió en el La ley. 2006 la ley. Esa educación que uno puede estar brindándole a los chicos desde jardín de infantes hasta la universidad, nos obliga a las docentes y a los docentes a reflexionar sobre nuestra propia sexualidad. Y a veces esto de que uno hace determinada clase o discurso y cree que solo desde lo pedagógico va a modificar conductas, me he dado cuenta que si bien seguiré haciéndolo porque creo que es justo hacerlo, no es solo desde la educación que vamos a modificar la realidad social. Y el arte en esto es una buena compañía porque una obra de teatro sobre violencia, y a vos te ha tocado constatarlo en tu práctica profesional y en particular en los festivales, una obra de teatro sobre el tema de la violencia es mucho más impactante y permite una reflexión mucho más honda y mucho más empática que cualquier discurso docente que uno puede hacer. Yo he visto a gente conmoverse de una manera increíble frente a una obra pictórica y decir, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Y solo lo que hizo fue mirar una obra que un artista supo plasmar Claro. para impactarlo, pegarle ese golpe en el pecho que a veces más de una necesita para llegar a determinadas conclusiones. ¿Cómo hiciste para subsistir? ¿Cómo hizo el museo para subsistir durante todo el año pasado con la cuarentena y con todas las restricciones? Recién ahora estamos empezando a tener presencialidad. ¿Qué hizo el museo? Nuestra secretaria, Valeria Salum, que es una artista textil maravillosa, siempre aclara que nuestro museo es un museo privado, y dice privado de recursos. Porque nosotros hemos adquirido, a partir de que el proyecto a nivel oficial no prosperó, ya te conté, en el año 89, cuando lo propuse, no había ni Museo del Tango, estaba Grosso como intendente, Carlos Grosso, y él planteaba el Museo del Tango, yo decía el Museo de la Mujer, y entre ellos nos peleábamos. Pensaron en su momento, y el argumento que nos dieron fue que el Museo de la Mujer iba a ser una moda, como todo lo que estaba sucediendo en los 80 con las mujeres. En realidad, pobres no entendían lo que estaba sucediendo. Y entonces nos permitió, después, cuando yo renuncié, porque no me pude quedar en el gobierno de Menem porque no acordaba nada, y el indulto a la Junta fue el broche de oro para que yo firmara mi renuncia y me fuera, hizo que el proyecto del museo saliera de la órbita oficial y nos propusiéramos desde el punto de vista privado un grupo de profesionales, feministas, que veníamos, viejitas comprometidas desde los 70 con la lucha por los derechos de las mujeres, a tirarnos a la pileta y decir, bueno, esto si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie. Y así fue, empezamos a hacer muestras itinerantes hasta que en el 2008 alquilamos un local muy grande que en principio compartimos con Librería de Mujeres en el pasaje Rivarola. Estuvimos hasta el 2010, nosotras en el 2011, por suerte nos hemos podido quedar, librería y museo, en el mismo pasaje, pero en dos locales más pequeños, porque el local grande los dueños decidieron ponerlo en venta y nosotras no estábamos en condiciones de asumir ese gasto. Y desde entonces alquilamos. Es un lugar pequeño, pero el pasaje nos da la posibilidad de usar la calle. O sea que llevamos inaugurado, eso quizás también vos has visto, lo que nosotras llamamos teatro de vidriera. Hemos hecho en alguna noche de los museos la experiencia, nos fue muy bien, y entonces en pandemia lo repetimos y dijimos, bueno, al aire libre, la artista, lo hicimos con el Centro de Experimentación del Colón, también con bailarinas, o sea que las artistas o el artista trabaja dentro del museo y el público la ve por la vidriera. Por suerte tenemos una vidriera muy amplia,
de 2,60 m por 2,60 m, y entonces la iluminación, la escenografía, todo puede hacerse como adentro de una cajita en el salón, y el espectador lo disfruta enormemente. Es más, algunas veces nos han dicho, bueno, pero no hace falta la emergencia para hacer teatro de vidriera. Hagan teatro de vidriera igual en tiempos normales. Bueno. O sea que a pesar de la pandemia, nos dimos este formato de asociación civil que nos permite tener socias, que pagamos cada una cuota. Nos costó la habilitación como museo porque nos pusieron una restricción numérica. No somos una organización de masas, sino que somos una organización profesional que tuvo que presentar sus currículum y al mismo tiempo tuvo que demostrar que teníamos patrimonio histórico para ser museo. No obstante, tenemos un círculo de amigas del museo muy amplio que no pasa por los estatutos y que entonces nos ayudan con sus aportes económicos también. Y por suerte, antes de la pandemia, teníamos ya funcionando la plataforma virtual académica. O sea que los cursos que el museo brinda por plataforma virtual pudieron funcionar durante la pandemia, acrecentaron su matrícula y nos dieron la posibilidad de no retrasarnos en los alquileres. Qué bueno, qué bueno. Ni en las cuentas. Bueno. También debo decir que durante 2 meses, el Ministerio de Nación, nosotras tuvimos una entrevista con el ministro Bauer y el secretario Sanjurjo, y durante 2 meses nos dieron una colaboración para cubrir todo lo que eran gastos fijos, ¿no? Luz, impuestos y ese tipo de cosas. Y abrimos en marzo de este año y en abril tuvimos que volver a cerrar porque nos aplicaron protocolo y entonces tuvimos que volver a cerrar. Y hemos reabierto nuestras puertas a partir del 1 de octubre. Y que hay una muestra ahora. Ya llevamos dos muestras. En este momento, hasta el sábado 6, hay una hermosa muestra de Maide Arigós que se llama Nosotras y que pueden venir a visitar de martes a sábado de 15 a 19. ¿Podés dar toda la dirección por las dudas si hay alguno que te escucha? Sí, es pasaje Doctor R. Rivarola, 147. Es pleno centro, estamos a media cuadra de Bartolomé Mitre y a media de Perón, a 3 cuadras de la 9 de Julio, a 4 del Congreso, o sea que en el corazón del centro y en un pasaje muy, muy tranquilo. Y nos pueden seguro visitar. ¿Qué proyectos tenés para ahora que la cosa se está abriendo más? Mira, en principio nosotros tenemos nuestras muestras duran 21 días, o sea, no tenemos muestra permanente, son todas muestras temporales. Terminada la muestra de Maide, vamos a tener una muestra de Catrinas, de un grupo de artistas mexicanas que han trabajado durante la pandemia con el auspicio de la Embajada Mexicana en talleres de manera virtual, lo cual hay que sacarse el sombrero porque ha sido muy difícil todo lo que tiene que ver con talleres. Han trabajado con 14 alumnos y alumnas que han producido muñecos de cartapesta mexicanos, o sea, con todo el colorido. Son muñecos articulados, porque son muñecos para jugar, son muñecos para jugar. Las poblaciones más empobrecidas de México tienen la tradición de jugar con estos muñecos articulados. Y ellas continúan a la muestra de Maide. Así que, bueno, van a estar la posibilidad de ver estos muñecos articulados y las famosas Catrinas, que son la representación de la muerte, que no podía ser otra que femenina. Claro.
Claro. O sea que ellas explicarán por qué. Hay previstas visitas guiadas, o sea que nos pueden Bien. visitar hasta el 1 de diciembre. Nos pueden visitar en el museo, en la sala, que van a encontrar un espacio acogedor. ¿Y con el festival qué va a pasar? Y con el festival, lo que nos hemos planteado, el equipo de teatro del museo, es empezar a armar una programación de teatro específicamente a partir de marzo, abril próximo. Pensamos que cruzamos los dedos de que verdaderamente las vacunas sean efectivas y no vuelva a haber nuevos brotes, por lo menos no de la magnitud que hemos tenido, y nos posibiliten hacer teatro, que es juntar mucha gente. Ese es el problema. Para las artistas es un gran dolor tener que tener aforos muy pequeños, Claro. porque el teatro es eso, es la devolución inmediata con el público. Esta idea de que se podía hacer el streaming, ¿sí? Todo bárbaro, era eso o nada. Pero si hablas de teatro, es como nada, es como la docencia. Hablas de ver la cara del alumno, Claro. hablas de ver la cara del espectador en una función, y conocer cómo son sus reacciones más inmediatas. El cuerpo a cuerpo no lo reemplaza nada. Así que bueno, veremos si hay posibilidades 2022. Siempre nuestras fechas han sido relativas al 25 de noviembre como Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Ese es el contenido de nuestro festival, ahora que está tan en discusión la categoría de género. En realidad es eso, el centro, digamos, el objetivo de nuestro festival era poner en evidencia todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres. Psicológicas, físicas, económicas, de todos los colores. Así que ese me parece que sigue siendo un buen instrumento, porque lamentablemente no solo la violencia no ha disminuido, sino que ha aumentado. Sí, más en pandemia. En tiempos de pandemia, peor todavía, los números de femicidios son enormes. Y nada, los tiempos de cuarentena demostraron que vivir con el agresor era lo peor que le podía suceder a las mujeres. O sea, esta idea de quedarte en casa, para muchas la casa no era el lugar seguro. No, era una cárcel. Seguro. Así que bueno, el festival sigue siendo necesario, creo que por eso tiene que reeditar su 5ª edición, tiene que hacerse, porque es necesario. Si los recursos y las organizaciones, eso tenemos claro, las más viejas del movimiento de mujeres, hoy puede haber una multisectorial, mañana puede no haberla, hoy puede haber una campaña, mañana puede no haberla. O sea que los instrumentos organizativos... En 2019 hicimos un par de fiestas para eso. Sí, tal cual, tal cual. Así que tenemos que juntarnos, ahora que nos podemos dar algún abrazo, no abandonar el barbijo, pero sí darnos algunos abrazos porque los necesitamos. No alcanza con conquistar algunas leyes en el papel, esto también ha quedado demostrado. Entre la ley y la práctica hay una distancia enorme, enorme. Y ahí estamos las mujeres entonces en la necesidad de tener organizaciones específicas, luchas específicas para poder hacer efectivas las leyes que conquistamos. Ahora, en lo inmediato, conquistamos el aborto después de 35 años de lucha, después de la vuelta de la democracia con distintas campañas. Igual hay que seguir militando, ¿eh? Hay que seguirla militando porque todavía hay quienes siguen militando, ahora incluso en campaña electoral, el celeste. Y están impidiendo en algunas provincias, con argumentos terribles de libertad de conciencia, el que las chicas tengan verdaderamente efectivo su derecho a decidir sobre su cuerpo. En este caso, ser o no ser madres. Simone de Beauvoir decía, la libertad de las mujeres empieza por el vientre. Por eso es que somos luchadoras por el aborto y también somos luchadoras en contra del alquiler de vientres, porque las mujeres tenemos que no dejarnos
subsumir por ningún poder para que nos pongan en situación vulnerable que no nos permita decidir sobre nuestro cuerpo, que es lo que estamos defendiendo, es lo que estamos defendiendo. Así que bueno, vos pensás que la ley de salud sexual y procreación responsable del 2002, que fue fruto del argentinazo del 2001, todavía no es efectiva. Todavía las mujeres de manera masiva no es que acceden a la anticoncepción. Todavía van a la salita y prefieren ponerse una inyección y no llevar las pastillas a casa porque si se las encuentran se arma la gran pelea o se las tiran. Todavía, a pesar de haber conquistado la ley de educación sexual integral, todavía hay escuelas que debaten su contenido. O sea que la lucha es muy larga y estoy convencida, lamento desilusionar a las jóvenes, si hay alguna escuchándome, el patriarcado no se va a caer, no se va a caer. Vamos a tener todavía que organizarnos mucho las mujeres y luchar mucho para derribarlo. Que es otro precio, diría, es otro precio. Caer no se va a caer si no lo tiramos, hay que voltearlo. Y eso, bueno, si nos llevó 10.000 años entender, no sé, yo concedería quizás un poco menos, para no ponerme pesimista, pero sé que no va a ser fácil, sé que no va a ser fácil, y el patriarcado siempre encuentra, lo mismo que la lucha de clases, siempre encuentra una segunda vuelta de tuerca para hacernos retroceder y tenemos que volver a luchar y organizarnos, y así es, avances y retrocesos, avances y buscar nuevas estrategias. Tal cual, hasta lograr verdaderos éxitos, que estoy convencida, porque aparte es científico, creo, por eso me dedico a la historia, creo que a pesar de todo el mundo camina para adelante, pero bueno, hay momentos sí de retroceso, y la pandemia nos ha hecho mucho daño. Una pregunta que tiene que ver con la gente que nos esté escuchando o viendo. ¿Ustedes tienen maneras de comunicarse con ustedes por las redes? ¿Cómo es? Nosotras tenemos la página web, tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos ¿La página web cuál es? Es www.museodelamujer.org, ¿no? org.ar. Y allí van a tener un enlace a la Asociación Internacional de Museos. En el zócalo de la página web, a mano derecha, hay un enlace a la Asociación Internacional de Museos, de la cual somos cofundadoras en el año 2008. En el año 2008 logramos juntarnos 23 museos de todo el mundo y hoy somos más de 60. Y los hay y muy hermosos y distintos en América Latina, en África. Los museos africanos son museos sumamente humildes y sin embargo son de carácter etnográfico los más hermosos. El museo, por ejemplo, de Senegal, que han tenido la suerte que el Estado de Senegal les ha dado como sede, les ha ofrecido, es la Casa de Contratación de Esclavos del siglo XVII, está en la isla de Gorée. Y entonces su línea de investigación como museo es precisamente cómo fue el proceso de esclavitud de las mujeres durante el colonialismo y de cómo, digamos, las llevaban del interior de África, a veces por otras tribus africanas, a la costa para ser traficadas por holandeses, ingleses, portugueses a las Américas. Esa línea de investigación del valor de la maternidad para la esclavitud y demás es lo que el Museo de las Mujeres de Senegal estudia. Ni qué hablar del Museo de las Gitanas en Granada. Bueno, es fascinante todo eso. No, sí, hay cosas muy hermosas que se pueden hacer desde el instrumento de un museo. Y creo que a veces, desde lo cultural, a veces el movimiento de mujeres o las más jóvenes
no siempre valoran ese aspecto, porque creen que la lucha solo es la calle, ¿no? Que no hay que abandonar nunca. Yo se los digo como vieja, la calle nunca la abandonen. Pero no es la única forma de lucha, no es la única forma de lucha. Y el movimiento de mujeres en la Argentina tiene pocos recursos culturales desde el feminismo, porque salvo la librería o Tierra Violeta, que dirige Diana Mafía, o alguna otra, no hay muchos espacios culturales del feminismo. Sí, muchas agrupaciones, Claro. muchos centros, Y aparte en la red también, en la red hay. claro, pero a veces se explota, esto que yo te decía, se explota, por ejemplo, poco el instrumento del arte. El recurso del arte para el feminismo es importante. invalorable, es invalorable. En todas sus expresiones, ¿no? Desde las letras, el teatro, el cine, la música, todos los recursos del arte son invalorables para la concienciación, decían las feministas de los 60, ¿no? O sea, para la concienciación, para el cambio de transformación social, cambio de conductas, y el reconocerse, porque todavía hay muchas mujeres que no se reconocen oprimidas. Y Bueno, creen de alguna manera está que lo que como nos pasa es un naturalizado, destino. está naturalizado, claro. Claro, claro. Entonces, bueno, es un destino que nos ha tocado y no se puede Y modificar. Es no lo mismo queda que la otra. existencia de los pobres. Bueno, siempre estuvieron y es inmodificable. No, no es cierto, no es verdad. No es verdad. Bueno, Graciela, la verdad que te agradecemos muchísimo. Espero que la próxima vez el encuentro sea presencial. Totalmente. Te agradecemos muchísimo el tiempo, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos. Y la verdad que consideramos que esto es importantísimo, que se difunda la labor del museo, todo lo que ustedes hacen, y que realmente, bueno, sigan así y amplíen mucho más todas sus actividades Gracias, artísticas. Catalina, a tu colaboración, a tu participación primero, porque así nos conocimos, a tu colaboración hoy para difundir. Y el éxito del museo va a depender de todas quienes lo quieran tomar como propio. No es nuestro museo, es un museo al servicio de la lucha de las mujeres. Bueno, así será. Un millón de Muchas gracias, gracias Graciela. y Un muchos beso besos y grande. nos vamos a ver en la lucha seguro. Dale, buenísimo. Nos Chao, vemos. chao. Suerte con el final de la jornada. Gracias. Muchas gracias.